tenemos que el dolor espinal, específicamente el dolor lumbar, pues tenemos que es la causa, pues lo que más causa incapacidad a nivel mundial, lo que le genera más costo al gobierno y pues es uno de los motivos principales de consulta a nivel mundial. Y pues digo, si no lo creen, pues revisen la agenda y es de lo que más piden aquí en el hospital y pues y por fuera. Ok, como a manera de recordatorio de neuroanatomía, pues tenemos que el dolor va a ser mediado por los nociceptores. ¿Sí me escucho bien o se escuchó muy bajito? ¿Bien? Ok. El dolor va a ser mediado por los nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Son neuronas periféricas sensoriales que están especializadas y que van a se modifican ante estímulos dañinos en señales eléctricas y esas van a viajar hacia centros cerebrales superiores. Entonces, tenemos que las neuronas periféricas sensoriales van a ser estimuladas mediante un estímulo químico, mecánico o térmico. Va a viajar hacia la neurona del primer orden. Listo. Bueno, va a viajar hacia la neurona del primer orden, que esta va a encontrarse en el ganglio dorsal de la raíz nerviosa, ¿sí? Que lo tenemos en esta parte de aquí, para después irse hacia la neurona del segundo orden, que es en el asta dorsal de la médula espinal. En este diagrama lo tenemos en esta parte de aquí, para después cruzar la médula espinal al lado contralateral y va a viajar por el haz espinotalámico hasta la neurona del tercer orden, que sería en el mesencéfalo, y del mesencéfalo iría hacia el tálamo, y del tálamo, como curso final, va a ir hacia la corteza somatosensorial o a la corteza cingulada anterior, y ahí es donde se va a percibir el dolor. Bueno, en cuanto a las estructuras de las que vamos a hablar a continuación o casi en la mayor parte de la clase, pues tenemos ciertas estructuras que son las más importantes y como las culpables pues de todos estos mecanismos de dolor. Tenemos pues lo más importante, que es el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Que tenemos a continuación, que es el que normalmente pues sí lo podemos ver en un corte de resonancia, ya que realmente pues todas estas ramas es muy difícil que las podamos ver, pero pues si las vemos, realmente no, o sea, podemos ver la compresión, pero realmente vamos a ver la compresión que va a ser a nivel del ganglio de la raíz dorsal. No vamos a ver como tal las demás fibras. Hay una estructura que es el nervio sinovertebral. Va a ser una rama del extremo proximal de la rama ventral de un nervio espinal. Va a ser que está marcado aquí. Va a ser un nervio mixto compuesto de fibras somáticas y autonómicas que va a entrar al canal espinal y se va a dividir en anastomosis ascendente y descendente. Estas anastomosis van a inervar lo que viene siendo el anillo fibroso posterolateral, el cuerpo vertebral posterior, el periósteo del hueso y las meninges ventrales. Estas ramas tienen un problema. Estas ramas se anastomosan con las del lado contralateral, lo cual genera una complejidad al momento de querer localizar el dolor. Por ejemplo, a un paciente jamás te va a decir que le duele a un nivel de vertebral, o generalmente si ustedes les preguntan si le duele a la derecha o a la izquierda, generalmente los pacientes no saben localizar exactamente el dolor. Y en cuanto a las articulaciones facetarias, pues en cuanto a las articulaciones, tenemos que estas comprenden al proceso articular inferior de la vértebra superior y el proceso de la articulación superior de la vértebra inferior. La cápsula de la articulación facetaria, el hueso y la membrana sinovial están inervados por fibras nerviosas propioceptivas y nociceptivas, además de los nervios
sensoriales de la articulación facetaria que se extienden desde la rama ascendente y descendente de la rama dorsal, que es lo que se señala aquí. Y aquí en este como corte sagital, pues aquí podemos ver todas estas ramitas, ¿sí? En cuanto al núcleo pulposo, tenemos que este se va a componer principalmente de colágeno tipo 2 y proteoglicanos. Va a contener abundante agua y va a permitir que este tenga una función como un amortiguador. El colágeno tipo 1 forma una estructura como lamelar. Lamelar es como una laminilla para mantener al núcleo pulposo en su interior dentro del disco intervertebral. Hay múltiples fibras nerviosas que van a inervar este disco intervertebral mediante los ramos comunicantes, los ramos comunicantes grises, el nervio sinovertebral que ahorita lo mencioné y la cadena simpática. El núcleo pulposo va a ser una estructura aislada del sistema inmunológico del hospedero y este va a ser reconocido como un tejido privilegiado. Sin embargo, cuando existe una degeneración de este o este protruye, el sistema lo va a reconocer como un cuerpo extraño y los macrófagos pues van a generar toda una reacción inflamatoria y va a haber una activación de la vía del dolor, que ya veremos a continuación. Este diagrama pues lo puse para ver que hay ciertas estructuras que son normales, que por ejemplo en el caso de los R1, R2, cuando vayan y revisen las resonancias o incluso nosotros que ya nos toca, por ejemplo, ver las resonancias de columna, pues no vayamos a pensar que es algo anormal o es algo maligno. Una de las cosas que tenemos que saber identificar inmediatamente es la vena basivertebral, que lo vamos a ver, por ejemplo, en este corte en sagital, en un T2, vamos a ver esta hiperintensidad y dentro de la hiperintensidad, que es como un tejido graso, vamos a ver lo que es la vena. Entonces, para que cuando lo veamos no pensemos que es algo malo. Todos lo van a tener. En algunos pacientes es menos, o sea, se ve un poco menos, pero casi realmente lo vamos a ver en todos los estudios. Y otra estructura importante, pues, son las plataformas de los cuerpos vertebrales, de los cuales también vamos a hablar más adelante, que pues básicamente es una porción de cartílago y una porción ósea de lo que es el cuerpo vertebral. En cuanto a los mecanismos de dolor, pues bueno, tenemos los mecanismos macroscópicos, que son los que nosotros podemos ver, como por ejemplo la compresión del ganglio de la raíz dorsal o cualquier raíz de cualquier nervio periférico o los tejidos circundantes por el núcleo pulposo de los discos. Sin embargo, este mecanismo macroscópico va a generar indirectamente un mecanismo microscópico que es el que realmente pues no podemos ver. Es como un mecanismo inmunológico, que realmente pues lo único que va a ocasionar es va a empeorar todo lo que es el dolor del paciente. O sea, si la compresión ya como tal genera dolor, pues todavía aparte de la compresión va a haber una activación de ciertos mediadores inflamatorios que va a ocasionar todavía más dolor. Sin embargo, estos mediadores a veces intentan como hacer una regeneración del tejido, sin embargo, pues muchas veces pues no se logra este proceso y lo único que va a condicionar va a ser más dolor al paciente. Como ejemplos del mecanismo de dolor macroscópico, pues tenemos a los cambios degenerativos tipo MODIC, que vamos a ver más adelante, la hernia de disco, las sinovitis y pues como ya lo dije, los hallazgos por imagen. En cuanto a los mecanismos microscópicos, pues como lo mencioné ahorita, son productos químicos producidos por tejido dañado de los vasos, de fibras nerviosas, de las fibras simpáticas y de células inmunitarias. Pues básicamente son citocinas proinflamatorias que van a causar dolor a través de la cadena de señalización del dolor y esto pues no lo podemos ver, solamente pues sabemos que existe porque pues somos científicos y sabemos que existe, pero realmente no sabemos cómo, ¿verdad? Lo voy a seguir mencionando en las demás diapositivas. Realmente pues todos estos mediadores químicos tenemos a los neuropéptidos, interleucinas, neurotransmisores, factor de crecimiento nervioso, ácido araquidónico, ciclooxigenasa, prostaglandinas, tromboxano. No lo voy a mencionar todo porque pues realmente sí, pues como que marea un poco, pero lo voy a mencionar tal cual como citocinas proinflamatorias.
Y bueno, pues ya sabemos entonces, el dolor va a ser un resultado de una lesión somática o visceral. Existen 5 categorías de dolor lumbar. Va a ser el dolor neuropático, el dolor discogénico, el dolor óseo, que puede ser por causa neoplásica, metabólica o infecciosa, el dolor facetogénico y el dolor miofacial y paraespinal. En cuanto al, bueno, hay dos conceptos de dolor que pues lo quiero mencionar porque quizás realmente no sabemos así como la definición real, o a veces pues nos podemos confundir con ello. Pero bueno, tenemos al dolor nociceptivo. Este se va a definir como un dolor que surge de un daño real al tejido no neural y se va a deber a la activación de los nociceptores, o es cuando el dolor es proporcional a la entrada nociceptiva, lo que va a ser distintivo del dolor neuropático. El dolor neuropático va a estar relacionado con una compresión mecánica de la raíz nerviosa. Sin embargo, también existe otro componente que es la estimulación nerviosa por citocinas y neurotransmisores, los cuales van a dañar el nervio, y esto va a dar como resultado una alteración en la transmisión, como por ejemplo la alodinia. Por ejemplo, si nosotros estamos comiendo algo que, pues no sé, es muy picante y a continuación estamos, no sé, o sea, tomamos un caldo, esta nos va a parecer como muy dolorosa cuando generalmente, pues si ustedes están tomando un caldo, pues realmente no es algo doloroso. Pero bueno, obviamente esta sensación, pues la tenemos debido a la alteración en la transmisión. Y en cuanto a la radiculopatía, esta se va a definir como una pérdida de la sensibilidad o de la función motora como resultado del daño a una raíz nerviosa, y esta puede ocurrir con o sin dolor. Y pues bueno, ahorita esto es como un resumen de los tipos de dolores que vamos a ver a continuación. Como lo mencioné ahorita, tenemos lo que es lo macroscópico, que es lo que vamos a ver por imagen, y lo microscópico. Y bueno, en cuanto al dolor discogénico, pues tenemos que es más o menos el 39% de los casos de lo que es el dolor lumbar. Principalmente pues tenemos lo que es la degeneración discal. Esta degeneración discal pues es una degradación de la matriz extracelular del núcleo pulposo. También es debido a una disminución para sintetizarla, esta misma matriz, y una disrupción del mecanismo de la homeostasis que involucra enzimas que degradan la matriz extracelular, las cuales se van a encontrar aumentadas. Estas enzimas que van a estar aumentadas, pues son enzimas como metaloproteinasas, desintegrinas, que tienen la capacidad de degradar el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 2, y pues como lo mencioné ahorita, van a estar aumentadas. También las células del núcleo pulposo, pues tenemos que producen varias interleucinas y factor de necrosis que va a aumentar la capacidad degenerativa como un mecanismo autócrino. Y también los macrófagos van a penetrar desde el torrente sanguíneo en el disco intervertebral herniado, y estos se van a presentar como células que van a expresar en la superficie celular el receptor de quimiosina o los tipos CDs. Como lo mencioné ahorita, o sea, no basta con lo que es la compresión mecánica del nervio, sino es como una ley de Murphy, o sea, se comprime y aparte se activan todos estos mecanismos inmunitarios que van a condicionar más dolor al paciente, y pues realmente si en dado caso se pudiera regenerar, es muy pocas las veces que llega a haber una regeneración y lo único que va a condicionar es más dolor al paciente. Y pues también, como lo mencioné en la segunda diapositiva, pues hay fibras nerviosas que se van a extender al núcleo pulposo y al anillo, que también van a contribuir al dolor. Estos dos ejemplos de resonancia, la del lado izquierdo, que es un T2, bueno, las dos son T2. Bueno, en el lado izquierdo podemos ver que es una columna de un paciente que es joven, que podemos ver pues los discos intervertebrales realmente los vemos hiperintensos, como generalmente pues los tiene una persona de nuestra edad. Y del lado derecho pues ya podemos ver que el disco está hipointenso, la altura está disminuida, y pues ahorita a continuación vamos a ver cómo clasificamos esta degeneración discal.
En cuanto al sistema de clasificación, tenemos el que se llama Firman. Tenemos 5 grados. El grado 1, pues tenemos que el disco va a ser homogéneo, va a ser hiperintenso y la altura del disco pues va a ser completamente normal. Esta normalmente la vamos a ver nada más en los niños. Y el grado 2 no significa que sea algo anormal. Sin embargo, para la edad adulta es lo esperado, pues que tengamos un disco que es heterogéneo, pero que sigue siendo hiperintenso y la altura va a estar completamente conservada. Ya en el tipo 3, el disco pues lo vamos a encontrar heterogéneo, isointenso, pero la altura va a estar completamente conservada o ligeramente disminuida. Ya el grado 4 y el grado 5, pues obviamente ya esto puede condicionarle dolor al paciente y lo vamos a poder observar ya de cierta edad en adelante. En el grado 4, pues el disco ya lo vamos a encontrar heterogéneo, ya va a estar hipointenso y la altura va a estar ligeramente o moderadamente disminuida. Y en el grado 5, el disco va a estar heterogéneo, va a estar hipointenso, pero ya el espacio va a estar completamente colapsado. Bueno, otra de las causas de dolor discogénico tenemos a la fisura anular. Esta son separaciones entre las fibras anulares de las uniones del anillo fibroso al hueso vertebral. ¿Cómo lo vamos a ver en una resonancia? Pues vamos a ver como una hiperintensidad focal en secuencia T2. Estas realmente no pueden estar presentes al momento del estudio sin que al paciente le esté condicionando pues dolor. O sea, realmente estas fisuras anulares pueden estar por muchos meses en los estudios de imagen y no significa que en ese momento que nosotros estamos viendo el estudio, pues que el paciente tenga síntoma en ese momento. Pues se dice que hay 3 tipos. El tipo 1 o concéntrica, estas están relacionadas a la ruptura de las fibras transversales cortas que van a conectar a la estructura lamelar que mencioné en las primeras diapositivas. Van a aparecer como crecientes u ovaladas. El tipo 2 o radiales, tenemos que esta es una disrupción de las fibras longitudinales a través de las capas del anillo desde la periferia hasta lo que es el núcleo pulposo. Y el tipo 3 o transversales, estas van a ocurrir por la ruptura de las fibras de Sharpey cerca de sus uniones con las apófisis. Realmente a mí no me ha tocado pues poder distinguir una de otra. Sin embargo, lo importante es localizarlas y reportarlas, pues de que el paciente tiene una fisura anular. Ya si realmente nosotros podemos llegar a ver que la vemos creciente o ovalada o radial, lo podemos poner en el reporte, pero creo que lo más importante es localizarlas, ¿sí? Estos 2 ejemplos de resonancia magnética en corte axial y en sagital, pues podemos identificar que es algo muy tenue, o sea, realmente es muy difícil identificarlas, pero pues con que las identificamos pues ya es realmente. Aquí, por ejemplo, en el cuerpo vertebral, de lo que es L4 y L5, no sé si alcanzan a observar lo que es la hiperintensidad focal, o sea, es algo muy chiquito. Y en el corte axial, pues aquí podemos identificar esta hiperintensidad. Y bueno, otra causa de dolor discogénico es la hernia de disco. Pues tenemos que es un desplazamiento del material del disco más allá de los límites del espacio del disco intervertebral. Tenemos que puede ser central. No es muy común que sea central, dado que el ligamento longitudinal posterior es muy grueso en esta región y generalmente el disco protruye, pero generalmente hacia los lados. Tenemos que puede ser subarticular. También igual subarticular es donde más lo vamos a localizar, ya que el ligamento pues no va a ser tan grueso en esta región. Tenemos también el foraminal. Es raro que un disco se hernie en el agujero intervertebral. De hecho, solo lo tenemos del 5 al 10% de todas las hernias de disco. Y pues también tenemos que a nivel del ganglio de la raíz dorsal,
lo que provoca, va a provocar un dolor intenso y va a generar un daño de las células nerviosas. Y pues ya como, sí, el último es el extraforaminal y pues en esta región no son muy frecuentes las hernias. En cuanto a la resonancia, pues en secuencia T2 con contraste la vamos a identificar como una zona hiperintensa con o sin realce por el proceso inflamatorio que mencioné en las primeras diapositivas, ya que va a actuar como un cuerpo extraño. Y estos mecanismos pues, pueden ayudar a reabsorber la hernia de disco espontáneamente. Y bueno, en cuanto a las hernias, pues tenemos no tipos, sino que podemos identificarla de varias maneras. Podemos identificar una protrusión del material del mismo disco intervertebral, es como lo que nosotros lo conocemos como de base ancha y que está confinado al nivel del disco. Para nosotros poder decir que es una protrusión, tenemos que identificar que esta protrusión sea menos del 25% de lo que es la circunferencia del disco. Y como lo mencioné ahorita, que la base sea más ancha. Y pues ahorita vemos lo que debemos de diferenciar ante una protrusión y un abombamiento. Estos dos ejemplos de resonancia magnética en corte axial y en corte sagital, pues aquí sí podemos identificar que la hernia está a nivel central, ¿sí? Y en este corte sagital, aquí normalmente me ha tocado ver que para nosotros distinguir entre un abombamiento y una protrusión, hacemos una medida y si está mayor de 2.5 milímetros, pues lo podemos dar como una protrusión. En cuanto al abombamiento del disco, tiene que ser mayor del 25% de la circunferencia de lo que es el disco para nosotros poder decir que es una simetría. En cuanto al desplazamiento de las fibras, va a ser el desplazamiento de las fibras externas del anillo fibroso más allá de los márgenes del cuerpo vertebral adyacente, como lo dije ahorita, más del 25% de la circunferencia del disco. Y estos dos ejemplos de resonancia magnética en corte axial, en T2, pues aquí podemos identificar como el canal medular, la forma como cóncava que tiene aquí, y en esta imagen de abajo podemos identificar cómo se empieza a hacer un aplanamiento del canal. Y pues digo, es como que otro hallazgo que nos puede ayudar a identificar entre un abombamiento y una protrusión del disco. También hay otra condición que se llama extrusión del disco. Esta, pues tenemos que la distancia de los bordes del material herniado van a ser mayores que la base o el cuello, ya que el cuello lo vamos a identificar angosto como en esta imagen de aquí. Y este puede tener una migración craneal o puede tener una migración caudal. Y pues este va a estar asociado a un defecto del anillo fibroso. Y como por ejemplo aquí en la imagen en sagital en T2, pues aquí podemos identificar que esta pues protrusión tiene un cuello más angosto que lo que es la base. Esta está contactando el saco dural y pues me parece que también está en contacto con la cauda equina. En cuanto al secuestro del disco, pues tenemos que es una extrusión donde el material del disco va a migrar y se va a separar del resto de la hernia. Aquí en este ejemplo, en un corte sagital, en un T2, pues identificamos que a nivel de L5S1, primero pues identificamos que hay una anterolistesis grado 1, pues el disco lo vemos hipointenso con altura pues disminuida o un Firman 4, y pues aquí tenemos que hay una extrusión con una migración craneal, ¿sí? Así como un secuestro discal que condiciona un canal estrecho. Y bueno, como lo mencioné ahorita, pues podemos tener una migración craneal o una migración caudal. En estos dos ejemplos, pues en el ejemplo del lado izquierdo, que es un corte sagital de una resonancia en T2, pues lo primero que podemos identificar es que hay una rectificación de la columna lumbar y que a nivel de L5 con S1, pues podemos identificar una protrusión
que es de base ancha y que tiene una migración cefálica. Y en el lado derecho, pues a nivel de L4, L5, podemos igual identificar una pseudoextrusión con una migración caudal. Bueno, otra alteración que podemos identificar en el disco intervertebral es la hernia intervertebral o nódulo de Schmorr. En la resonancia va a mostrar las mismas características de señal que el disco adyacente. Puede tener un borde delgado de esclerosis en los márgenes o puede presentar edema de la médula ósea adyacente y un realce del medio de contraste. Como por ejemplo en esta imagen en corte sagital de una secuencia en T2, pues podemos identificar la hernia intervertebral que tiene una hiperintensidad circundante que puede estar asociado a edema de la médula. Sin embargo, aquí como a nivel de la plataforma superior de L5, pues podemos identificar ahí como un borde esclerótico que podría ser un cambio tipo Modic. La verdad que no tengo el T1 como para saber qué tipo de Modic es, pero bueno, pues podemos aquí identificar lo que es la esclerosis de la plataforma y aquí el edema circundante de lo que es la hernia intervertebral. Y en el del lado derecho podemos identificar las hernias intervertebrales con su margen esclerótico. Todas son intravertebrales, que se meten al cuerpo. Okay. Y ahí en la resonancia no pueden ver esclerosis. O sea, no se puede decir el término de esclerosis porque no es un término que esté relacionado directamente con la resonancia. Es decir, tú ves cambios en la intensidad, pero no es como en el TAC o en la radiografía que puedes decir hay esclerosis. En la resonancia no se, o sea, como tal, no se puede saber. Nosotros intuimos que puede ser esclerosis por los cambios crónicos, pero no se puede decir el término esclerosis en resonancia. Gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar ahora al dolor óseo. Ya ahorita ya vimos lo que es el dolor neuropático, el dolor discogénico y a continuación vamos a describir lo que es el dolor óseo. En cuanto a las plataformas vertebrales, tenemos que estas van a estar compuestas de tejido óseo y cartilaginoso, ¿ok? El cartílago hialino de la plataforma vertebral va a estar posicionado entre el componente del núcleo pulposo y lo que es la plataforma ósea. Forma parte de la corteza del cuerpo vertebral y va a contener una red de anastomosis de pequeñas arterias que va a ir hacia la plataforma cartilaginosa y esto va a facilitar lo que es la transferencia de nutrientes entre la médula y el cuerpo vertebral. En cuanto a las plataformas vertebrales, pues cabe mencionar solamente que las superiores van a ser más delgadas y frágiles que las inferiores, sin embargo las dos son más frágiles del centro. Y pues que el periósteo del hueso y la médula ósea va a ser un tejido inervado, además de que va a presentar abundantes nociceptores. Bueno, tenemos a los cambios tipo Modic. En cuanto a los cambios tipo Modic, hay varias teorías. En cuanto al Modic tipo 1, existe la teoría de que básicamente hay una reacción inflamatoria con edema de la médula ósea y proliferación de los vasos sanguíneos y fibras nerviosas, y pues esta inflamación pues va a estar mediada por las citocinas proinflamatorias. La médula ósea adyacente a la plataforma va a ser en algún momento reemplazado por tejido fibroso. En cuanto al Modic tipo 2, tenemos que ya la médula ósea en esta zona se va a convertir en tejido graso, ya que ya no va a existir el proceso inflamatorio, ni angiogénesis, ni neurogénesis. Y pues esto va a condicionar menos dolor lumbar que los cambios tipo Modic 1. Y ya el tipo 3, ya hay cambios pues escleróticos en las plataformas. Y en cuanto a la resonancia, pues vamos a ver que el tipo 1 lo vamos a ver en el T1 hipointenso e hiperintenso en el T2 o en el STIR, ya debido al edema que mencioné ahorita, y puede haber un realce de la administración del medio de contraste. En el tipo 2 vamos a ver que que las plataformas se van a identificar hiperintensas en T1 y en T2. ¿Por qué? Porque es tejido graso.
Y en el tipo 3, pues vamos a identificar hipointensos en el T1 y en el T2, ya que ya no hay ningún proceso inflamatorio, ya está esclerótico. Aquí tengo pues unos ejemplos. Como lo mencioné ahorita, los cambios tipo MODIC 1, el tipo 2, que pues lo vamos a ver hiperintenso en T1 y en T2 debido al tejido graso, y pues lo vamos a identificar hipointenso en T1 y en T2 por los cambios escleróticos. Estos dos ejemplos de resonancia magnética en corte sagital, pues tenemos, primero identificamos que hay una rectificación de la curvatura lumbar, y a nivel de cuerpo vertebral del 2 y 3, podemos identificar esta hiperintensidad que, bueno, disculpen, aquí es un corte sagital en T1 y en T2. En las plataformas podemos, del cuerpo vertebral de L2 y L3, podemos identificar una hiperintensidad en T1 y en T2 que va a corresponder con un cambio MODIC tipo 2. A nivel del cuerpo vertebral de L3 y L4, pues podemos identificar que hay una hipointensidad en las plataformas, y en lo que es en el T2 igual. Esto va a corresponder a un cambio MODIC tipo 3. Y ya en lo que es L4 y L5, pues podemos identificar que hay una hiperintensidad tanto en L1, tanto en T1 como en T2, y pues esto ya va a ser compatible con cambios MODIC tipo 2. En los estudios vamos a poder identificar que van a existir estos cambios tipo MODIC de los 3 tipos. O sea, no nada más lo vamos a ver de que el paciente va a tener cambios tipo MODIC 2. No, podemos identificar como en estos ejemplos que va a haber tanto cambios tipo 2, 3 e incluso los 3. Bueno, otro ejemplo de dolor óseo tenemos a lo que es la espondilodicitis o a la disitis. Y pues va a ser un edema del hueso y del disco intervertebral causado por una infección en 2 vértebras contiguas. Pues ya sabemos que las citocinas proinflamatorias van a ser secundarias a la infección, y esas van a causar directamente dolor óseo, mientras que la inflamación de los discos va a causar una fuga del contenido del disco, lo que va a inducir una inflamación similar a la de la hernia del disco, a la herniación del disco. Va a haber una angiogénesis y una fibrosis resultante después de la infección, y esta va a condicionar un aumento de las citocinas inflamatorias, por lo que este estrés mecánico pues va a condicionar compresión de las raíces nerviosas y de la propia médula, y va a perpetuar la respuesta inflamatoria. En la resonancia magnética lo vamos a ver como una hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, con un realce al medio de contraste en el cuerpo vertebral y en el disco intervertebral, ¿sí? Este es un T1, un T2 y un T1 contrastado. En la mayoría de los casos, pues sabemos que puede ser una siembra hematógena de algún foco infeccioso distal, o ya sea por algún antecedente de una instrumentación de la columna vertebral, o una diseminación contigua en pacientes que están postrados y que tienen úlceras por presión. En cuanto a las metástasis óseas, pues tenemos que los primarios más frecuentes van a ser mama, próstata, riñón, tiroides y melanoma. En la resonancia los vamos a ver hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 con FAT-SAT y en la difusión, con un valor de ADC bajo y realce después de la administración de contraste. Este realce va a depender del tipo del primario del paciente, y bueno, hasta donde yo sé, la resonancia no es el estudio ideal para poder detectar metástasis en óseas. Generalmente el método de estudio ideal para la metástasis ósea, pues tenemos que va a ser el TAC y el PET. Y pues en estos ejemplos es un paciente con un osteosarcoma y metástasis ósea. Tenemos un corte sagital en T1 y un corte sagital en T2 y un corte axial contrastado, donde podemos identificar a nivel del cuerpo vertebral de L3, pues una imagen hipointensa a nivel del cuerpo vertebral y de la apófisis transversa, que la vamos a identificar hiperintensa en la secuencia T2, y pues ya aquí podemos, en el corte axial, que es contrastado, pues ya podemos identificar lo que es una masa
con realce en medio de contraste, que pues invade el cuerpo vertebral, invade los músculos paraespinales y pues a la apófisis transversa, incluso aquí a la espinosa también. Como lo mencioné ahorita, pues la resonancia realmente no es el estudio ideal, ya que en la difusión van a existir falsos positivos como edema, ya sea edema por fractura, por enfermedad degenerativa, infartos óseos, infecciones, hemangiomas o islotes óseos, o incluso podemos identificar que no haya una restricción en la difusión, ya que el paciente puede tener lesiones inactivas porque está con tratamiento. Esos son 3 ejemplos de resonancia magnética en cortes sagitales, en un T1, en un T2 con FATSAT y en un T1 contrastado, en donde igual podemos identificar una lesión en el cuerpo vertebral de L1, pues la podemos identificar hipointensa. En el T2, pues podemos identificar una hiperintensidad. Y en la secuencia contrastada, pues ya podemos ver el realce a la medición de contraste, que incluso está aquí comprimiendo lo que es el canal medular. Y en cuanto a la perfusión, sí nos puede ayudar mucho a poder identificar una metástasis ósea, ya que pues va a haber, como lo mencioné ahorita, pues un aumento en la perfusión de la lesión, dependiendo de qué tipo de primario tenga el paciente. Otro ejemplo de dolor óseo, pues tenemos a la osteoradionecrosis. Esta va a ser secundario a la reacción adversa por la radioterapia. En esta patología, pues tenemos que la médula ósea va a estar reemplazada por tejido graso para después presentar necrosis, como lo dice su nombre. La osteoradionecrosis se va a acompañar de fracturas por insuficiencia, ya que el suministro de sangre va a estar aumentado en el hueso fracturado y la plataforma del cuerpo vertebral pues se va a encontrar afectada. Esto va a resultar en una neovascularización junto con una neurogénesis en la plataforma cartilaginosa y en el disco intervertebral, igual por citocinas proinflamatorias. Bueno, en cuanto a la resonancia, lo vamos a identificar al principio hiperintenso en T1, porque lo mencioné ahorita, pues se va a convertir en tejido graso, e isointenso en T2, para después presentarse hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 por la necrosis. También va a tener un realce heterogéneo al medio de contraste. Y pues estos son ejemplos de un paciente con osteoradionecrosis y fracturas por insuficiencia después de someterse a radioterapia por un carcinoma. Pues ese es un corte sagital en T1, en T2 y en T1 contrastado. Aquí podemos identificar en el cuerpo vertebral de L4 y L5, pues una hipointensidad lineal que se identifica hiperintenso en el T2 y con un poco de realce al medio de contraste. En la perfusión, pues esto va a tener un hallazgo muy como de la osteoradionecrosis, que al principio vamos a ver un aumento en la perfusión por todas estas citocinas proinflamatorias que mencioné ahorita, para después identificar una disminución en la perfusión, lo que va a ser compatible con una osteoradionecrosis. También tenemos a lo que es el infarto óseo. Este va a ocurrir en pacientes con disminución del riego sanguíneo, por ejemplo, en pacientes con vasculitis, enfermedades autoinmunes, talasemias, anemias de células falciformes, o pacientes que tienen uso prolongado de corticosteroides como un resultado de una vasooclusión que da una hipoxia. La resonancia es muy buena porque tiene muy alta sensibilidad para cambios muy tempranos en lo que es el hueso. Y en la resonancia, pues lo vamos a identificar como un halo hipointenso en el T1 y un signo de la doble línea en T2. ¿Qué significa este signo de la doble línea? Hueso viable y hueso no viable. La línea hiperintensa va a representar el tejido de granulación y la línea hipointensa va a representar el hueso esclerótico adyacente. En estos dos ejemplos de resonancia magnética en un sagital T1 y un sagital T2, pues aquí podemos identificar esta hipointensidad en la mayor parte de los cuerpos vertebrales en lo que es la porción anterior. Y en el corte en T2, pues podemos identificar
este es contrastado. Podemos identificar esta línea hiperintensa, como lo mencioné ahorita, hueso viable de hueso no viable. Las fracturas óseas van a estar relacionadas ya sea a traumatismos, a metástasis, osteoporosis o osteonecrosis. La fractura aguda se va a ver hipointensa en T1 e hiperintensa en STIR, pues por el edema asociado. Y pues estas mismas fracturas van a inducir citocinas proinflamatorias locales que van a estimular los nociceptores del periósteo y de la médula ósea, que es lo que va a generar dolor. En estos 3 ejemplos de resonancia magnética en corte sagital, podemos identificar que en este corte en T1, pues podemos identificar esta lesión hipointensa en el cuerpo vertebral. En el corte en T2 podemos identificar una lesión que tiene un centro hipointenso y una periferia hiperintensa que puede corresponder a edema, y ya en el corte en STIR ya podemos pues dar por hecho que lo que estamos viendo hiperintenso pues es el edema asociado a la fractura. Bueno, vamos a pasar ahora al dolor facetario. Este es el 30% de todos los casos de dolor lumbar. En cuanto a la artropatía facetaria, pues tenemos que los cambios degenerativos van a conducir a una hipertrofia sinovial. ¿Cómo tenemos que ver normalmente las articulaciones facetarias? Como dice Elvis, hay que identificarlo como una hamburguesita en lo que es en el corte de la resonancia, y cuando ya no podemos identificar esta hamburguesita, pues ya podemos sospechar que el paciente pueda tener una artropatía. Una articulación facetaria hipertrófica con osteofitos, pues como sabemos, puede causar estrechamiento de la zona subarticular y el foramen, y lo que va a resultar en una compresión nerviosa o una radiculopatía. En la resonancia, ¿cómo vamos a ver a la hipertrofia sinovial? Pues lo vamos a ver como una colección de líquido sinovial en una secuencia en T2, y pues los síntomas de los pacientes pueden verse agravados ya sea por la extensión, la rotación o la flexión lateral. Aquí vemos 2 ejemplos de una artropatía facetaria de la columna lumbar. En el primer ejemplo, en un corte excelente 2, pues podemos identificar claramente lo que es la colección sinovial hiperintensa, que normalmente pues no se debe de ver tan llamativa en los cortes de resonancia. Y aquí en un corte sagital podemos identificar igual la misma hipertrofia sinovial asociado a un poco de edema óseo de los cuerpos vertebrales. En cuanto a la infección facetaria, tenemos que va a resultar de una infección hematógena diseminada después de una bacteremia. En la resonancia lo vamos a ver como una hiperintensidad en T2 con realce el medio de contraste. Ya sabemos que cuando sospechamos infección en algún paciente, pues hay que pedir un estudio que sea contrastado. Este puede presentarse con un absceso y forzosamente va a haber una restricción a la difusión. La inflamación va a ser causada directamente por la infección, las cuales pues van a producir citocinas proinflamatorias. Y pues todo esto va a conllevar a que haya realce en la resonancia magnética. En esos 3 ejemplos de resonancia, pues aquí en un corte sagital, en un corte axial y en una difusión, podemos identificar que a nivel de los tejidos blandos podemos observar este realce al medio de contraste. En el corte axial podemos identificar esta colección que incluso tiene un nivel líquido-líquido en su interior. Y pues ya aquí en la secuencia de difusión pues podemos ver una restricción en difusión, que pues eso nos hace sospechar que hay una infección de lo que es la articulación. Y bueno, por último, el dolor miofacial o paraespinal, tenemos que afecta hasta el 85% de la población, y es el 46% de todos los casos de dolor lumbar. No se sabe cuál es la causa exacta del dolor miofacial o paraespinal, pero es un conjunto de síntomas sensoriales motores autonómicos que son causados por un punto gatillo miofacial. Un punto gatillo miofacial se va a identificar mediante la palpación de una zona de músculo contracturado o una contractura muscular,
Realmente el diagnóstico por imagen no hay, o sea, no existe un hallazgo por imagen. La verdad, yo puse este ejemplo de una resonancia en corte sagital con una rectificación de la columna lumbar, pues como indirectamente por contractura muscular, pero realmente el diagnóstico se hace mediante electromiografía. Este síndrome miofacial o dolor miofacial puede ser el resultado del uso excesivo de los músculos, puede ser por un trauma o, como la mayor parte de los casos, por estrés psicológico. Se dice o se sabe que está relacionado con pacientes que tienen trastornos del sueño. Y en cuanto al tratamiento, pues nosotros como radiólogos tenemos que familiarizarnos con la anatomía y los mecanismos del dolor que están relacionados a las vías del dolor, ya que esto puede ayudarnos a realizar un diagnóstico para que los médicos tratantes puedan dar el tratamiento ideal para cada paciente, ya sea por un dolor que sea discogénico, ya sea un dolor neuropático, paraespinal o miofacial, un dolor facetogénico, neoplásico o infeccioso. En cuanto a los tratamientos, pues, del dolor discogénico, pues, tenemos la anuloplastía electrotérmica, que pues, insertan una aguja que pueden calentarlas a 90 grados para poder sellar cualquier ruptura de lo que es el anillo fibroso o indirectamente quemar las terminaciones nerviosas, o la termocoagulación por radiofrecuencia, que igual también es para dañar las raíces nerviosas, o como lo que más conocemos, los bloqueos facetarios o los ramos comunicantes, o ya sea inyecciones transforaminales con esteroides. En cuanto al dolor neuropático, se puede tratar con antidepresivos, anticonvulsivos, tratamiento para tratar la enfermedad de base, o ya sea estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Para el dolor paraespinal o miofacial, pues tenemos que son terapias terapias musculares, la acupuntura, relajantes musculares. En cuanto al dolor facetogénico, pues igual inyecciones de esteroides, ya sea mediante transforaminal, o bloqueos también igual facetarios. Neoplásicos, pues tenemos que hay que tratar el primario del paciente, ya sea por radioterapia, quimioterapia o descompresión quirúrgica. Y pues ante lo infeccioso, pues sabemos que la antibiótico-terapia o definitivamente lo que es quirúrgico. Y pues eso sería de toda mi parte, doctora. No sé si haya algún comentario. Ahí lo importante es la resonancia magnética, que, bueno, la resonancia y la tomografía, o más bien el método de imagen que a nosotros nos corresponde, pues el punto de esto es que conozcamos, como todo siempre lo menciona, la base de lo que vamos a ver, del estudio que estamos realizando, que vamos a interpretar, pues para poder entender qué le está pasando al paciente. Y con base en eso, pues, que el médico tratante pueda tener pues una forma más integral para su tratamiento, obviamente al paciente. Claro, nosotros muchas veces, pues, nada más nos dicen lumbalgia o radiculopatía y bien nos va. Sin embargo, pues en esa parte ellos tienen toda la clínica, la exploración y el método de imagen para poder hacer, como menciono, pues un diagnóstico integral y para poder hacer el tratamiento. Entonces, no siempre y no todo es hernia de disco, hernia de disco, hernia de disco. Entonces, yo creo que, pues, muchos ya pudieron ver, o al menos con esta clase o esta presentación que nos dio Sofía, pues que no siempre es una hernia de disco. Entonces, hay muchas otras causas que tenemos que ser muy curiosos para poder ver el estudio de imagen y saber que el estudio de imagen también es el ideal para el paciente, no todo otra vez, pues no siempre es resonancia. Aquí nos ayuda muchísimo. Ustedes saben que siempre, pues, ante los pacientes que tienen listesis o tienen desplazamientos de los cuerpos vertebrales, pues el método ideal para ver
la inestabilidad en ese aspecto es la radiografía. O sea, aquí nos regresamos. Aquí en realidad no es no es un retroceso, sino que es parte de algo integral que se tiene que evaluar. De igual forma, la tomografía para ver platillos vertebrales, para ver facetas, articulaciones, etcétera. Entonces, pues son muchas estructuras anatómicas, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y precisamente, pues, con esto, teniéndolo de base, repito, poder dar un diagnóstico más preciso, pues, para el tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes necesitan cirugía, como ya se dieron cuenta, como ya vieron. No todos necesitan cirugía. Y si el cirujano siempre quiere meter algo a cirugía, pues, a lo mejor está en nosotros, ¿verdad? Decir que no se necesita cirugía siempre. Entonces, hay otros medios, otras cosas que puede ser la causa de la radiculopatía, como pues yo creo que ya mencionó al inicio de la presentación, pues es algo que, si no es que a lo mejor todo el mundo padecemos en algún momento lumbalgia, entonces, aún con edades más tempranas, pero es algo que pues cada vez se ha ido incrementando. Entonces, bueno, pues yo, la verdad es que los invito, no que por invitación, obviamente en esa parte, sino que vean acuciosamente los estudios de imagen de radiografías, tomografías y resonancias lumbares, porque cuando salgan radiólogos y pues neuroradiólogos también, es el pan de cada día, las resonancias, tomografías lumbares. Así que deben de saber bien ver una resonancia lumbar, cómo interpretarla, cómo interpretar una radiografía dinámica, porque es algo que siempre, siempre, siempre van a hacer. Y luego cuando después ven o se topan con reportes donde no tienen ni idea de lo que están viendo ni que están reportando, pues ahí, qué pena. Entonces, pues a leer, a ver, siempre a ver los estudios para que puedan hacer un diagnóstico, un buen diagnóstico. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario.